Ok, bueno, damos inicio a esta mesa, empezando con los ponentes Roberto Prado y Paz Núñez de la Universidad de Alcalá, con la ponencia que se titula Libertad o la perversión madrileña de los imaginarios políticos ilustrados. Adelante. Muchas gracias, Andrea. ¿Se me escucha? Sí. Me tienes que autorizar a compartir pantalla. Puedo hacerlo sin problema. Ah, vale. Sí, ahí estoy compartiendo. ¿Veis la presentación? Sí. Vale. A ver. Bueno, antes que nada agradecer a la red y me alegro que esto haya comenzado a crecer desde lo que fue en sus inicios, ¿no? El objetivo de la conversación que voy a plantear aquí es una reflexión sobre el uso y abuso de los imaginarios políticos que está desplazando a los valores ilustrados, sustento ahora de cualquier democracia occidental. Y lo voy a hacer explicando el caso del triunfo de Isabel Díaz Ayuso, de una candidata de derecha, en las elecciones de la Comunidad de Madrid 20, donde con Paz Núñez pudimos participar desde el partido político que sacó el segundo voto, la segunda votación. El programa electoral de Isabel Díaz Ayuso, el que veis aquí abajo, se limitaba a una hoja en blanco que decía libertad, nada más. Todos los otros partidos desarrollaron su idea, pero ella solo un eslogan. Y con este lema tan simple, repetido en todo momento en distintos formatos, en las elecciones del 4 de mayo, Ayuso arrasó. Fijaros el mapa del 2019, donde en rojo está el Partido Socialista, los Partidos Ciudadanos, y prácticamente Madrid hoy es una comunidad que vota de manera completa a Ayuso, pese a haber habido una gran movilización que en principio facilitaba a la izquierda. Los análisis se dispararon, se dieron toda clase de explicaciones. Sin embargo, la mayoría se centraban en lo manipulable que es el electorado, pero es una visión ingenua, ajena de una pregunta que a nosotros nos parece clave. ¿Cómo es posible que la mayoría de los madrileños elaboraran un lema tan ajeno a la realidad española como es el de libertad, ¿no? La palabra libertad es un imaginario cargado de elementos positivos, de lucha contra la opresión, etcétera, ¿no? O sea, es un tema increíble. Sin embargo, España es uno de los 20 países, y no hay más, que tiene una democracia plena en el mundo. Es decir, en principio no hay ausencia de libertad, tampoco hay problemas económicos ni índices de seguridad que son envidiables, muchísimo más bajos que los de Austria, Dinamarca, etc. Entonces, ¿a qué se refería Isabel Díaz Ayuso? Y aquí veis algunos de los conceptos que ella daba como libertad y a la libertad que se referían, y si veis son bastante insustanciales, como pues nace un nuevo modelo de libertad, compro donde quiero, consumo donde quiero, hago lo que me da la gana, ¿no? Una cosa bastante increíble que la comunidad autónoma más rica de Madrid, de España, tuviera este eslogan. Además, los datos de cómo se había ido dando la pandemia por parte de Isabel Díaz Ayuso eran realmente malos. Ella era la presidenta en ese momento, un experto de Harvard había desmontado todo y todo esto que se hablaba de un milagro económico, pues no terminaba de cuajar. Sin embargo, pese a estos datos que iban en contra de ella, Ayuso arrasa. Y aquí vamos a plantear tres hipótesis de por qué triunfó. Ayuso ganó porque entendió que la política actual no se basa en proyectos, en ideas, en propuestas, sino en emociones, en el manejo de los imaginarios. Y es por eso, y esto se ha logrado, este manejo de los imaginarios y este paso, perdón, de la política racional a una política de las emociones, disgregando la triada clásica de valores fundamentales. Vota libertad, dejando de lado igualdad, fraternidad, los derechos, etc. Al anteponer la libertad
a la igualdad y a la solidaridad, el énfasis se pone en el yo, inevitablemente, porque ya desaparece lo que tenga que ver comparación, igualdad o fraternidad. Y surge esta idea deseosa del individuo deseoso que él planteó perfectamente, que es libertad para hacer lo que quiera. Y una vez que tomó el poder, esto lo ha llevado adelante, enfatizando la idea de libertad por sobre la de igualdad o la de solidaridad que lleva el término fraternidad. El lenguaje se centra así en el imaginario cargado de épica, como es la libertad, y la igualdad y la fraternidad quedan desplazados, ¿no? Y se alza sobre todo el miedo inconcebible en la España de hoy al comunismo o libertad. La confrontación, y aquí recordamos a Carl Schmitt, del yo y el enemigo, se basa en un lenguaje épico, un imaginario propio de la lucha contra la tiranía, y fijaros palabras como resiste Madrid, que tienen todo un imaginario cargado a lo que fue la guerra civil, como veis en esta imagen de la derecha, que también habla de resistir, pero en unos contextos totalmente distintos. La segunda hipótesis es que lo que importa en esta confrontación, en esta manera de entender la política desde la emoción, es tener razón, es ganar, es humillar al enemigo, al partido contrario, no discutir o confrontar ideas, incluso cambiando el concepto de palabras y pervertir ideas o imaginarios asentados. Y esto que le dice aquí lo dijo y lo repitieron, ¿no? Cuando te llaman fascista, sabes que lo estás haciendo bien, que estás en el lado bueno de la historia. O sea, una cosa inconcebible en un país que vivió 40 años de dictadura. Pese a que este imaginario del horror asociado al fascismo o al franquismo, que sería lo mismo en términos en el mundo español, Martínez Almeida, el alcalde de Madrid, lo apoya. Seremos fascistas, pero sabemos gobernar. ¿Qué queda de la razón ilustrada? ¿Qué queda de los términos, de los conceptos, de lo que ha sido la base de la democracia actual? ¿Por qué estos imaginarios triunfan? La tercera hipótesis es que aunque las elecciones de Ayuso se enmarcan en un contexto inusual del COVID, de un ascenso de la extrema derecha, de una pérdida de trabajo, reflejan un cambio de calado mucho más profundo en la sociedad, que es el empoderamiento de las élites, por llamarlo así. Unas élites desvergonzadas, unas élites totalmente libres de cualquier prejuicio. Ayuso grita libertad, siendo presidente de la Comunidad Autónoma de Madrid, que llevan gobernando 26 años. O sea, libertad contra quién, ¿no? La verdad es que la idea esta de libertad reconforta porque yo puedo elegir el tipo de vida que quiero, pero esto es un concepto realmente perverso, porque lo que hace es favorecer a la élite. La clave en esta palabra, que esa frase que dice Ayuso, la libertad es la posibilidad de cada mañana tiene un ciudadano, si tiene oportunidad, de elegir el tipo de vida que quiere. Y esto de la oportunidad es precisamente lo que está buscando la desigualdad, o sea, está buscando en los valores ilustrados clásicos la idea de igualdad y de fraternidad. Cuando eso desaparece y queda solo la libertad de las élites que apelan al mérito, otro imaginario asentado, y no una política de igualdad como ideario político. Estas personas que gritan igualdad apelan es que esa libertad, la libertad es lo que te da a ti la oportunidad para hacer lo que sea, pero está muy demostrado en distintos estudios que la meritocracia no funciona, ¿no? Para ser rico hay que nacer rico, y yo recomiendo esta tesis que hay aquí de Carlos Gil, que muestra que esto no funciona, que los ricos les vaya bien o mal en los estudios, al final terminan triunfando. Se trata, en síntesis, de una libertad pervertida, utilizada para oponerse a la voluntad democrática, que deja así de ser soberana. Fijaros que, pese a todos estos gritos de libertad, en España se aprobó hace medio año una ley de eutanasia totalmente necesaria para poder
morir dignamente, pero Ayuso en Madrid, en Extremadura y Andalucía, en partidos gobernados por el partido del PP, toda la libertad desaparece para imponer una ideología. La libertad se vacía así de su contenido ilustrado, de su concepto de lucha contra la opresión, convertido en otro imaginario que se utiliza para ocultar la explotación económica y social. Yo creo que esta viñeta de Forges lo dice con toda claridad, ¿no? Como un concepto se maneja en función de lo que queremos. Y la libertad pasa a ser libertinaje según quien sea el que la plantea. Un mundo cada vez más alejado de los valores ilustrados es lo que estamos hoy en día comentando, ¿no? Estamos viviendo una élite económica y política, podríamos agregar, que vive en un mundo ajeno y es la que grita libertad. Esto es lo sorprendente, nuevo del mundo que estamos viviendo hoy en día. Se caracteriza este nuevo mundo en el que las élites apelan a la libertad, desvinculándola de la desigualdad y la fraternidad por una desigualdad creciente y por tanto con una menor libertad efectiva. Lo que veis a la izquierda es un estudio que se hizo en Chile, pero yo creo que es aplicable a cualquier país en estos momentos de las llamadas democracias occidentales. Así, la perversión de los valores ilustrados, o la perversión de los imaginarios y de las ideas en las que se basan las democracias actuales, se ha centrado en el discurso del deseo. Pero en realidad, la desigualdad está relegando la fraternidad a la caridad y la desigualdad pues desaparece en este mundo, ¿no? Fijaros esta idea que yo comparto, que compartimos con paz totalmente de Oscar Iglesias, donde el sueño de la libertad pues, nos lleva a nosotros a creer que somos realmente libres porque compramos en Internet o podemos tomarnos unas cañas. Sin embargo, cada vez tenemos más vallas invisibles, más lugares, más cuchillas, ¿no? Y en la realidad, solo es posible tener un poder y una realidad democrática si tenemos igualdad y si realmente la fraternidad ocupa un punto central de las mismas, ¿no? Y no esa libertad que gritan las élites minoritarias y que anteponen sus intereses a los generales. Así, la pervención de los valores ilustrados que estamos viviendo y subvertiendo y que aquí vemos explicado en un caso específico, se ha centrado en un discurso del deseo, el de la libertad, despreciando la desigualdad y relegando, como decía, la fraternidad a la caridad. Muchas gracias por vuestra atención. Muchas gracias, Roberto. Muy interesante la presentación. Y también para aclarar que al final se van a hacer una ronda de preguntas conforme se fueron presentando las ponencias. ¿Okay? Y continuamos con Hilaria Victoria y Pablo Pérez con la ponencia titulada La candidatura presidencial de Pedro Castillo en el imaginario electoral peruano. Adelante. Si se encuentran. Victoria o Pablo. Bueno, parece ser que no. Entonces, si les parece bien, continuamos con la siguiente presentación. Por parte de la doctora María Lili Marí, con la ponencia titulada Representación social de los indígenas, mirar la historia para intuir el futuro. Adelante. Buenas, muy buenos días, espero que se vea la pantalla, ¿verdad? Sí, ya se ve bien. Ya, perfecto.
Lo que estoy trayendo a continuación es un trabajo que estamos comenzando en el Instituto de Estudios Bolivianos sobre la importancia de la historia en la representación social. Para esto vamos a analizar el caso de la población aymara, que es, digamos, la que está al lado nuestro, con la cual compartimos espacios y compartimos el modo de vida. El objetivo es analizar el rol de la historia en la formación de las representaciones sociales. La muestra es la población aymara de Bolivia, que actualmente tiene participación activa en la vida nacional. Uno de los sueños que tenemos en el instituto es poder replicar este trabajo en otros países vecinos como son Chile y Perú, que también cuentan con población aymara y en los cuales la historia ha cambiado a partir de la independencia. O sea, tenemos historias diferenciadas a partir de la independencia. El poder contrastar los resultados que vayamos obteniendo nos va a ser de gran impacto, digamos, para comprender cómo es esta población y sobre todo para entender lo que es las representaciones sociales y la formación de representaciones sociales. Partimos señalando que vamos a tomar las representaciones sociales como lo señala Denis Jodelet. La representación social no es un simple conocimiento, porque si fuese así, se reduciría a un evento intraindividual, y no es un evento intraindividual solamente. Pero tampoco es una forma de pensamiento social, pues podría diluirse en los fenómenos culturales. La representación social para nosotros es, como señala la autora, la realidad construida por la información dada a través de la historia. O sea, cualquier persona que trabaja y que estudia representaciones sociales está en la obligación de analizar la historia y ver cómo se ha construido esa representación que tenemos actualmente. Esa representación no viene de la nada, es un proceso dado a través de la historia. Por lo tanto, la historia es una suerte de reserva simbólica compartida por un grupo, lleva consigo una relevancia emocional. Eso es bien importante tenerlo en estudios de representación social, porque la representación social se caracteriza sobre todo porque tiene una relevancia emocional que me permite, digamos, el proceso identitario y construir autoestima de las poblaciones. Entonces, es fundamental en la construcción de estas. Para Weldon y Bellinger, el 97, decían que el recuerdo es el andamiaje psíquico que explica y posiciona a los sujetos en el presente. Bien lo decía ayer Denis Jodelet, la memoria juega un rol importante en lo que es la representación social, por lo tanto, el recuerdo es importante en la construcción de la representación social. O sea, la construcción del presente se sostiene en ese pasado recordado. No hay nada que sea construido hoy, así sea de grupos, digamos, de políticos importantes o emblemáticos, no. La construcción del presente, la forma de vivir y de percibir un mundo, es una construcción dada a través del proceso histórico. Entonces, no se puede hacer un análisis político partiendo solamente, esa es mi opinión personal, de, digamos, una temporalidad corta de lo que dura un partido político, sino que hay que hacer un análisis a través de la historia, porque los movimientos sociales, las representaciones sociales son construidas por un proceso histórico. Vamos a analizar, digamos, hemos dicho al principio, la población aymara. Vamos a partir de 1492, cuando llega Colón a la América, que se encuentra con un grupo que no entendía, o sea, una población que él no sabía qué era, y como pensaba llegar a la India, entonces le da el nombre de indios. Es bien comprensible, digamos, que que Colón y la gente de esa época cree una categoría de indios. Los trabajos en psicología cognitiva demuestran claramente que cuando no tenemos una información previa en el cerebro que nos permita captar la nueva, tenemos que crear una nueva información. Una vez creada esa información va a entrar a las dendritas de los axones de las neuronas, o sea, es una cuestión biológica, y nos va a permitir percibir el mundo a través de ella. Comprensible que, como digamos, Colón no sabía nada sobre este nuevo mundo, crea una nueva categoría. Lo que nos parece bastante triste, porque no queda otra palabra para señalar, es que casi 600 años después, en este contacto de ambos mundos, todavía nosotros sigamos viendo o categorizando a las poblaciones nativas como indios. O sea, seguimos considerándolos el otro. La psicología cognitiva también nos muestra que mientras más conozco algo, esa categoría se subdivide en subcategorías, lo cual me permite ser más preciso en mis percepciones. Pero el otro, ese que no me interesa,
Ese lo voy a ver simple y llanamente con una sola categoría. Traigo a colación lo que dice la Declaración de las Naciones Unidas para los Pueblos Indígenas, o sea, es una cuestión que está en la Declaración de los Pueblos Indígenas, donde puede leerse que éstas se comprometen, o sea, las Naciones Unidas, a proteger los derechos de estos pueblos como individuos y como grupo. O sea, aún las Naciones Unidas, que dice proteger a los indígenas, los considera una sola categoría, por lo tanto sigue siendo el otro. Se olvidan que hay varios grupos de diferentes formas de vida y diferentes formas de representar el mundo. Tenemos desde los cazadores, recolectores, que todavía podemos encontrar en la cuenca amazónica, hasta, digamos, en Bolivia, indígenas o pueblos quechuas y pueblos aymaras, que tienen una diferente concepción de vida. Entonces, esto es un llamado a la reflexión a la gente que dice estudiar las poblaciones indígenas, que ya es hora de que empecemos a darle, como estamos haciendo en Bolivia, y no es por hacer propaganda, pero el espacio de que ellos puedan realmente decir cuál es su forma de pensar y cuál es su forma, cómo están representando el mundo en el que viven. Eso va a terminar enriqueciendo también a los países. ¿Dónde podemos estudiar, digamos, la forma en que se ha venido constituyendo estas representaciones sociales? Las podemos estudiar en las cofradías, que ha sido muy poco utilizado, su historia ha sido muy poco analizado por los historiadores. Las cofradías eran los espacios donde la Iglesia Católica enseñaba o evangelizaba a la población indígena. La Iglesia Católica, o sea, la curia, se dio cuenta de que las poblaciones aymaras se organizaban en ayus, o sea, el ayu era una familia que compartían un ancestro común, y a partir de ella era su organización. Se movían en distintos pisos ecológicos, pero lamentablemente los españoles los tuvieron en reducciones y les prohibieron su movilidad. Esto empezó a causar malestar porque les cambiaban su forma de vida y los obligaron a cambiar sus representaciones sociales de lo que era la construcción de la economía, de la política, de la sociedad. Pero ellos mantuvieron esta construcción de ayu y lograron, a través de la Iglesia Católica, digamos, de las cofradías, mantener muchas de sus costumbres y de su cultura oculta bajo el manto, digamos, de lo que era la cultura europea. Entonces se llegó a lo que era, estoy yendo bien rápido, estoy saltando aspectos de la historia importantes, pero no hay tiempo. Llegamos a lo que era el sincretismo, que podemos verlo en los cuadros. La iconografía ha sido algo muy estudiado y muy, digamos, utilizado en este congreso como método de analizar las representaciones sociales. Aquí vemos el Cerro Rico de Potosí. Los aymaras piensan que la Pachamama, la Madre Tierra, es una diosa importante. Aquí tenemos al Cerro Rico de Potosí, que tiene la cara de la Virgen María. O sea, estamos juntando, digamos, las dos culturas en una sola, ¿no? En el manto de la Virgen podemos ver toda la historia y la forma de vida y de organización que tenía esas culturas. Arriba tenemos la Santísima Trinidad, pero debajo de ellas y en azul, porque el uso de colores es importante, tenemos a los dioses de ellos, que son el sol y la luna. Esto nos está demostrando que realmente en este accionar, en este diálogo entre culturas, estamos llegando a crear nuevas representaciones sociales. Nuevas representaciones sociales que obviamente se ha dado a través de muchas luchas. O sea, el pueblo aymara ha estado peleando durante casi 300 años por tener acceso, digamos, a la participación en la vida nacional, y pienso que se está consiguiendo bastante, y nos está mostrando además una nueva forma de percibir la vida que también está siendo captada por el lado, digamos, más criollo, más occidental de Bolivia. Por ejemplo, podemos ver sus casas, esto es en el alto. La forma de las casas y los colores que usan es distinto. La casa para la población aymara es un ser vivo, todo es un ser vivo, todo tiene que dar rédito, tiene que devolverse a la tierra. Por lo tanto, ellos no tienen espacios de jardines inmensos donde prácticamente son poco útiles. Las casas generalmente tienen tiendas abajo, tienen salones de baile en el piso superior que se los alquila y también puede servir para la familia. Y la familia no es que vive en la incomodidad, vive generalmente en las zonas altas o en las terrazas, tienen chalets, o sea, con todas las comodidades necesarias en la vida occidental.
Es una demostración esto de cómo se está utilizando el espacio, que es diferente a la forma en que se utiliza en la vida social. Esto está siendo captado por la ciudad, que también está tratando de utilizar, digamos, los espacios de forma más rentable y es una forma de mantener o cuidar la naturaleza. El sincretismo también lo encontramos en la parte religiosa, viene desde antes, o sea, ya les digo, esta lucha viene desde hace muchos años atrás. Tenemos la Virgen de Copacabana, que es emblemática en el país, y si se fijan, dice que ha sido una virgen encontrada a orillas del lago, tiene todos los rasgos indígenas. Tenemos, por ejemplo, la cruz, que al medio tiene la representación aymara, o sea, se está creando un sincretismo en el arte, y tenemos al dios de la abundancia, que es obligatorio el 24 de enero, así haya pandemia o no, darle algo, porque si no vas a tener mala suerte todo el año. Y este dios de la abundancia, que es bien avaro, tiene la cara de un español. ¿Va? Entonces nos está mostrando cómo se va sincretizando, se va haciendo una sola cultura, una sola representación de esta mezcla de las dos culturas que se va dando en el tiempo. Lo vemos en las fiestas. Esta es la de hablado, una fiesta, una baile típico de la zona aymara. Ahora es la forma como se la baila, mucho más moderna, donde la población también criolla ha aceptado, digamos, este baile como algo suyo, lo ha interiorizado y esto representa ya a Bolivia, no solamente a la población aymara. Tenemos, lo mismo podemos ver en la vestimenta, esta es la vestimenta clásica que usaban, y ahora esto, desde que el aymara se siente parte del país y empieza a tomar parte en el mismo, podemos ver un nuevo modelo de cholita. Trajes de estos cuestan bastante caros. Muchas de las señoritas de pollera, digamos, hacen pasarela, tienen escuelas de modelaje, tienen diseñadoras especiales y obviamente también es un ingreso económico bastante interesante para ellos. No solamente es en el mundo del arte, del arte o de la religión que hay este sincretismo, también, y eso es importante, es en la parte política. Durante años, digamos, el mundo aymara ha peleado por que se reconozca su organización, que es el Ayllu, y que se les devuelva sus tierras que les habían sido confiscadas después de la independencia. Es después de la guerra del Chaco cuando se dan cuenta las poblaciones criollas y se encuentran cara a cara con las poblaciones aymaras o quechuas, que se dan cuenta de que había dos Bolivias y que había que ver la forma de unirlas. Entonces ahí tenemos a Víctor Paz Estenssoro, que es el jefe del movimiento nacionalista revolucionario, que el año 1953 hace la reforma agraria, les devuelve sus tierras y les da el derecho a ciudadanía porque les permite por primera vez el voto. Entonces, desde la época de Paz Estenssoro, las poblaciones, digamos, aymaras, quechas u otras, tienen el derecho a emitir su voto para elegir presidente. Hay una cantidad de problemas, digamos, que se van suscitando, sobre todo en las tierras que les dan, como no tenían conocimientos de cómo manejarlas, van, digamos, produciendo cada vez menos y otra vez vienen reclamos y además seguían, digamos, el deseo no solamente de tener la tierra, sino de participar en la vida nacional. Eso se consigue con la llegada de Evo Morales al poder, que hay que reconocer tiene la habilidad de incluirlos a todos dentro. Él representa un partido de izquierda que llega al poder gracias al apoyo que le dan las poblaciones indígenas y sobre todo la ciudad del Alto, que se juega el todo por el todo para, digamos, que él llegue al poder. El año 2009 se reforma la constitución, se hace una nueva constitución donde se los incorpora y hay que, para usar, digamos, pasar por sus tierras, se reconocen los ayu, las comunidades indígenas, y hay que pedir permiso cuando se pasa por medio de las comunidades indígenas. Eso es bien difícil de realizarlo porque económicamente sale medio problemático, pero esa es la lógica, digamos, que se tiene. El año 2019, Evo Morales deja el poder, las razones no las vamos a tocar aquí, bueno, tiene sentido, no es el objetivo, pero eso no corta para nada ese movimiento o esa representación social que se crea en el Aymara a través del tiempo, en el cual, digamos, exige que se lo tome en cuenta y de ser parte de lo que es la ciudadanía boliviana. Él ya estaba inmerso, ya asistía a la generación, son 14 años que ha tenido Evo Morales en el gobierno, mucha de la generación joven aymara es estudiado, o sea, gente que ha estudiado, que tiene títulos profesionales de alto nivel, entonces exigen, digamos, participar más dentro de la vida nacional, dentro de la vida política nacional.
Cuando deja el poder Evo Morales, no por eso termina este deseo, porque ya se ha construido una nueva representación social de lo que es el Estado plurinacional de Bolivia, porque se divide, ya no hay más República de Bolivia, hay distintas naciones, pero van conformando entre todos ellas un nuevo accionar. Y tenemos lo que ahora encontramos, esas son las autoridades actuales que tenemos en el gobierno, el gobernador de la ciudad de La Paz, que es eminentemente de origen indígena, es el hijo de uno de los más recalcitrantes defensores del indianismo en Bolivia. Y tenemos aquí dos concejalas de la ciudad de La Paz, que es una ciudad, digamos, que siempre ha sido un reducto español, pero ahora la mujer, no solamente el hombre, sino la mujer andina, la mujer aymara, que tiene mucho poder, o sea, es una mujer muy empoderada, representa, digamos, a la ciudad. Ella es la vicepresidenta del consejo, viene del movimiento al socialismo, y ella es una concejal que viene por el lado del alcalde actual. Es bueno señalar que también ellas subrepresentan a sus ayllus o a sus grupos, no solamente son representantes de la línea del MAS ni de la línea del gobierno del alcalde actual, sino que también son representantes de sus grupos que han entrado en acuerdo, como sucedía en las cofradías antes, han llegado a acuerdo y a negociaciones con los grupos de poder y están representando a sus grupos y a la mujer en esta situación, en la política nacional. Tal vez el caso más emblemático que tenemos es el de Eva Copa. Eva Copa es la alcaldesa de la ciudad del Alto, la ciudad más grande en la zona aymara, que es la ciudad que le ha dado, digamos, le ha permitido a Evo Morales llegar al poder. Esta señora, si se fijan, tiene el sincretismo de lo que es actualmente Bolivia, puede vestirse al occidental para unos eventos y muy orgullosamente muestra sus ropas nativas cuando es necesario, ¿va? Entonces, una mujer de pollera de origen aymara que está demostrando, digamos, ese nuevo orgullo, esa nueva representación que tienen de sí mismos los aymaras y que también están representando lo que es la nueva nación de Bolivia, ¿va? El nuevo Estado plurinacional de Bolivia. O sea, con políticos o sin políticos, eso es lo que quiero decir, el movimiento que data de hace mucho tiempo y que representa a la cultura aymara continúa en su lucha, continúa en llegar y a ser parte, digamos, de lo que es el país donde vive. No es un resultado de las decisiones de políticas, ni de grupos partidarios, ni de partidos políticos en sí. Esta lucha es una lucha de la historia, es una representación creada a través de la lucha de los pueblos para ser reconocidos como tales. No quiero terminar sin mostrarles algo que no es de la cultura aymara, pero para demostrarles que todos los grupos se están moviendo, y esto es el gobernador de mi, de mi departamento, que es el gobernador de Chuquisaca, que ha sido desde ya la cuna del criollismo de las poblaciones criollas, porque era el centro de la justicia durante el virreinato. Aquí está en el balcón de la Casa de la Libertad, donde se ha fundado la República de Bolivia, al lado de su padre. Doctora, disculpe que la interrumpa, ya excedió el tiempo. Si puede ir concluyendo, por favor. Ahí termino. Solamente leerles los resultados. Se demuestra el rol determinante de la historia en la construcción de representaciones sociales. Referente al pueblo aymara, la única verdad es que pese a quien pese, ellos seguirán su propio camino hacia la igualdad, como mejor les parezca, sin presiones políticas ni identitarias, o sea, la política no es importante en sí. Lo que buscan es ser reconocidos como seres humanos y entrar como parte de la categoría nosotros y no ser más el otro. Eso es todo. Así termino rapidito. Muchísimas gracias. Damos paso a la siguiente ponencia por parte de Alejandra Susana Mesa, titulada Visitar arte para activar procesos micropolíticos. Adelante. Hola, muchas gracias. Buenos días. Estoy compartiendo ya mi pantalla de la presentación. Voy a tratar de ser muy concreta en esta parte también donde me interesa hablar justamente de la construcción política, pero en este caso desde un enfoque que en mi formación como comunicóloga me ha interesado muchísimo, que es precisamente la recepción, ¿no? ¿Qué hacemos con esto que justamente ahora, como han explicado en las otras dos ponencias, existe una serie de representaciones, existe una serie de gatillos, digamos, ¿no? Que activan emociones. Me ha interesado mucho saber cómo se construye la experiencia ante esto y el caso que he tomado yo en particular ha sido el de las artes.
a través de su exhibición en museos. Entonces, voy a presentarles 3 bloques, ¿no? El primero es a qué me refiero con potencia micropolítica cuando hablamos de oferta cultural. El siguiente es la investigación que se ha realizado y cómo se vincula con esto. Y por último, los hallazgos que van hasta el momento. Lo primero que quiero contextualizar precisamente es cuáles han sido los usos de la cultura, por ejemplo, en cuanto a su activación política, ¿no? Cuando hablamos de ofertas culturales, sabemos que la cultura es algo que podemos estudiar muy ampliamente desde distintas aristas, pero me interesa mucho hacer un énfasis en aquello que se ha utilizado o que ha sido visto como una oferta cultural, que generalmente ha ido ligado a una noción de entretenimiento. Quizá es la parte que más hemos encontrado, sobre todo cuando se desprenden de políticas culturales, a una parte educativa, es quizá también históricamente el uso que más se le ha dado. Y por último, se ha hablado de también el uso de la oferta cultural hacia lo político, pero casi siempre encaminado a ya sea estudiar a los creadores con su discurso político, ¿no? Y decimos algo así como, tal artista tiene tal discurso que está irrumpiendo como en una parte política, a los procesos de mediación, ¿no? Incluido el museo mismo. Claro, ¿no? El museo hizo tal activación para este tipo de receptores o los visitantes, y quizá poco se ha abordado cómo se activa políticamente el arte también, pero en aquellos que estamos del lado de la recepción, quienes somos, por ejemplo, en el caso del museo, un visitante más. Entonces, en México tenemos características muy específicas. Digo, toda latitud tiene sus propias características. A mí me parece que en el caso mexicano podemos hablar completamente de políticas culturales paternalistas, que son las lógicas con las que se fundan desde hace un siglo, realmente, ¿no? Desde los años 20 del siglo pasado, el proyecto educativo y de ahí devenido el cultural y luego las instituciones que lo sostienen han visto al Estado como un proveedor y como el centro, algo no superado todavía. Por lo tanto, se ha dado una discontinuidad. No se entienden los procesos culturales como procesos comunitarios en las políticas culturales, sino que más bien se atienden como agendas, ¿no? Agendas e intereses de una administración en turno, y vemos proyectos que duran 3 años o 6 años, ¿no? Dependiendo lo que dura la administración pública en turno. Algunos más afortunados con más continuidad cuando son defendidos por los mismos promotores, perdón, o por los mismos creadores, ¿no? Incluso por ciertas comunidades. Y esto nos ha dado pauta a que existe una gran inconsistencia en los perfiles profesionales. Es decir, de pronto en la toma de decisiones del sector de la política cultural no hay perfiles realmente preparados para esto, sino que pareciera que hay como 2 bloques, ¿no? El de las personas que lo producen, que no siempre tienen este diálogo con aquellos que lo están administrando. Cuando yo hablo de que en esta oferta no es nada más algo vacío ni algo que no tiene recepción, sino que precisamente hay una potencia micropolítica, a lo que me estoy refiriendo es a un concepto que aquí yo voy a tomar un poco de Semmelman, que es el del sujeto constituyente. Es decir, hay subjetivaciones individuales, ¿no? Cada quien tenemos como nuestros propios gatillos y detonantes intelectuales y emocionales, pero están relacionadas precisamente a un contexto histórico con ciertos rasgos, donde lo que estamos buscando como individuos es generar relaciones de pertenencia hacia lo colectivo. Entonces, esta es la posibilidad que tenemos para, digamos, vincular estas pequeñas subjetivaciones o estos procesos que de pronto parecieran tan individuales a algo mucho más grande que es lo macro, ¿no? Que me baso un poco en este concepto de lo molar de lo molecular, perdón, a lo molar de Guattari, ¿no? Donde realmente hablamos que estos procesos en micro pueden agitar, digamos, las grandes estructuras y donde se pueden orientar a una política como proyecto. Es decir, podemos hablar de que existe a partir de estas normas y estas prácticas una orientación del conocimiento sensible, que es lo que nos da las artes en sí, ¿no? Al yo abordar todo este aspecto como una política de las emociones, ¿no? Como un proceso de la comunicación, yo estoy estableciendo pautas muy específicas, ¿no? Para empezar, yo veo al museo como un dispositivo con todo lo que eso conlleva, reglas de legitimación, ciertos valores en el imaginario, el juego de las representaciones, pero mi foco va a ser la lectura de los sujetos. Es decir, casi siempre partimos del estudio del museo como un narrador, ¿no? O del artista que está detrás o del curador, y no tanto de la lectura. La lectura se ha visto algo como estudios de visitantes que pareciera de pronto que son agentes muy pasivos cuando hay toda una capacidad de incidencia y de creación política en ellos. Entonces, me ha interesado por eso la creación del sentido a partir de esta recepción de las artes, y lo que yo puedo decir es que, como uno de los primeros hallazgos, es que del uso de la experiencia en estos sujetos, es decir,
qué es lo que se espera de la visita al museo, ya sea incluso aparentemente reforzando la misma idea del museo como legitimador, es decir, yo voy al museo a aprender, ¿no? O sea, un poco siguiendo su propia lógica, lo que está ocurriendo es que se está dando un tipo de organización social justo en el plano emotivo. Entonces, ¿por qué ocurre esto, digamos, o por qué empieza esta potencia micropolítica en el caso de una lectura? Porque nosotros como sujetos, ¿no? Como individuos en una sociedad, tenemos una necesidad de consumir narrativas. Nosotros nos formamos como seres históricos, como seres sociales, a partir de la narrativa, de lo que mis papás cuentan, que era la historia de la familia, ¿no? De lo que mi abuela me cuenta como un relato, de lo que yo veo en los medios de comunicación, que quizás son uno de los principales narradores en la sociedad, ¿no? Del libro que me encontré, y en este caso, por ejemplo, en el caso de las artes, hay una función específica que tiene que ver con discursos emocionales. Yo lo que espero cuando voy a ver el trabajo de un artista es que conecte de alguna forma con mis emociones y casi siempre explorar mi parte del sensorium, ¿no? Mi sensorialidad. Es decir, entro en un ambiente lúdico, entro en un espacio lúdico, sobre todo el museo, que a eso se presta, ¿no? Yo voy al museo, a un espacio lúdico, que va a detonar precisamente mi pensamiento abstracto. Entonces, esta es la potencia, digamos, realmente que se encuentra en cada uno de los visitantes cuando se están activando estos procesos de visita dentro de una exhibición. No es nada más una recepción pasiva, no es como esta idea que de pronto tenemos incluso muy extendida en los medios de comunicación, ¿no? De que los receptores pues solamente están como replicando cierta información. Realmente lo que hay es una necesidad de narrativas que se alimentan incluso como en casos de el que exponía Roberto en la primera mesa, ¿no? Hay un imaginario de libertad del cual yo quiero nutrirme, ¿no? Hay un imaginario que yo deseo asir, ¿no? Porque es lo que me va a formar como individuo. Entonces, en ese sentido, las artes, digamos, que han tenido este peso, ¿no? De ser una producción cultural y que a lo que va encaminada precisamente son a los imaginarios visuales, es decir, no al sentido de la vista, hablo de cultura visual no como un sentido de la vista, sino a todas las imágenes que se crean en nuestra sensorialidad a partir de una representación, ¿no? Entre algunos de los levantamientos que hice, trabajé con un grupo en la visita guiada de un grupo de invidentes, y entonces, por ejemplo, el crear imágenes para personas invidentes es interesantísimo, porque realmente lo que están haciendo es asociar sus sentidos con algún valor emocional en el imaginario, ¿no? Este balneario era divertido, ¿no? Es decir, empezamos a asociar distintos valores, ¿no? Que crean imágenes en nuestra mente que, repito, no necesariamente tienen que ver con el sentido de la vista, pero sí con toda nuestra sensorialidad, con toda nuestra parte somática, con todo nuestro corpus. El Museo de Arte como tal, lo que tiene, más allá de generar experiencias aisladas, se vuelve un espacio de encuentro para esas experiencias. Entonces yo estoy consciente que cuando estoy yendo a un museo acompañado de mi pareja, de algún amigo, o porque es una excursión o porque es la escuela, me estoy encontrando con otros y otras que tienen el mismo interés o que al menos también están legitimando estos valores, ¿no? Se refuerza esta idea de legitimación y se crean relaciones que van desde lo somático hasta lo social. Ojo, lo somático es bien interesante porque lo que ocurre es que mi cuerpo se aprende a relacionar con estas artes, desde dinámicas tan básicas como el no acercarse o no tocar o guardar silencio, hasta el toque e interactúe con la pieza, ¿no? Yo me basé en el análisis de la lectura a partir de 3 ejes, ¿no? Que tendrán que ver con la estesis, o sea, los registros que tenemos a nivel léxico, acústico, somático, ¿no? Escópico, basado un poco en Mandoki, las emociones, ¿no? Un poco también basado en Damasio, ¿no? Cómo hacemos estas relaciones que van de la emoción a la parte sentimental. Y por último, cómo se generan estados de flujo para que pueda fluir toda la experiencia, ¿no? Un poco pensando en Csikszentmihalyi. Al final, lo que se hizo como investigación de campo fue analizar, digamos, como lo que he estado haciendo yo es analizar estas dos categorías, ¿no? La narrativa museística por un lado, para tener un punto de partida, y la lectura estética como categoría principal de análisis. Exploré estos distintos niveles, ¿no? El sensorium, el emocional, la parte intelectual y cómo se vincula a lo social. Y mi levantamiento se realizó entre 2018 y 2020, en febrero, así unos 5 minutos antes de que fuera la cuarentena, ¿no? La cuarentena que ya lleva un rato, y se hizo en 5 museos de arte a través de 7 exposiciones,
donde al final me di cuenta que la parte que más me interesaba, ya con los datos hechos, era el relato de los visitantes. Es decir, qué me contaban los visitantes del museo y de su experiencia, porque ahí se estaba abstrayendo, digamos, toda la narrativa del museo. El museo podrá querer decir, yo soy bien amigable, pero si el usuario cuando estaba ahí sentía que lo estaban privando de ciertas comodidades, él me decía, el museo quiso ser amigable, pero realmente no lo fue. Entonces, realmente esa parte fue la que a mí me interesó rescatar. Los hallazgos que he tenido hasta el momento es que precisamente esta potencia la puedo empezar a definir como imaginabilidad, es decir, como una capacidad para crear horizontes en lo colectivo, de esta parte de subjetivación, pero con miras a una organización social mucho más fuerte, que ahí es donde tiene como toda esta estructura de intención política en cuanto a organización de una parte emocional quizá muy poco explorada. Se hace a partir de procesos que yo creo que se puede profundizar mucho más como lo son la memoria, ¿no? O sea, generar precisamente discursos de memoria a través del museo, que es un poco su función, pero que no es nada más lo que el museo dice, sino cómo el museo me lo hace sentir, ¿no? Entonces, yo como receptor, más allá de entender el discurso sobre, por ejemplo, aquí está una exposición de Ai Weiwei, ¿no? Que se hizo en el MOAC sobre los desaparecidos de Yotzinapa, más allá del discurso que yo estoy escuchando en medios, aquí hay una vía empática, ¿no? Que es lo que me está haciendo detonar otros procesos sobre la identidad. Y bueno, sobre la empatía misma, a mí creo que el hallazgo que más me ha llamado la atención y es algo en lo que me gustaría seguir profundizando, es en cómo la empatía se genera dentro del museo, cuando creo que la detonación de la empatía es algo urgente en estos momentos, ¿no? Para las sociedades, porque sí se dan procesos en donde las personas me hablaban de, yo me sentí en el lugar del artista. Yo me puse a imaginar cómo el artista le había hecho para controlar estos fierros, ¿no? Yo me puse a imaginar lo que se sentía ser la mamá de esta persona que está hablando en este video. Creo que a partir de ahí, esto que se ha tocado ya como política de las emociones, tiene un gran detonante de ejercicio rápido en la parte pedagógica de lo social, muy vinculada también, desde luego, a las artes, ¿no? Y que bueno, otros hallazgos ha sido que las políticas culturales, si bien ha servido para normar y detonar procesos en los sujetos, ¿no? De pronto olvidan, omiten, ¿no? Que se están orientando hacia la organización y que creo que podemos hablar de algo ya para concluir, que a mí me ha parecido interesante. Yo sé que los discursos coloniales se mantienen en las artes, se mantienen en sus mediaciones. Algo que me ha parecido interesante, un poco con la experiencia y con mi interés en las políticas culturales, ha sido como la misma política cultural se mantiene como una forma de discurso colonial a partir de sus prácticas en algo que yo he podido encontrar como acceso simbólico. Es decir, el curador me está hablando en un idioma tan técnico que yo no puedo entender el arte, entonces yo como visitante me siento ajeno y no importa que el museo me ponga la sala más bonita e invierta en todos los dispositivos de museografía, yo me considero una persona no apta para este nivel de lenguaje y por lo tanto me excluyo, ¿no? Y entonces empiezan a haber relaciones de yo pertenezco, no pertenezco, el museo no es un lugar para mí, o el arte incluso, no, las artes no son un lugar para mí. Y entonces siguen una retórica de quiénes pueden acceder o no a estos discursos sensibles y hasta dónde nosotros podemos someternos o no a estas mismas prácticas, ¿no? No, yo no sé de arte, mejor me quedo aquí y no exploro esta parte porque la verdad es que me considero alguien no letrado, no iluminado, no sé, no, cada quien habla desde distintas perspectivas, entonces las artes mantienen muchas veces estos discursos elitistas más allá de sus propias producciones, en sus prácticas de exhibición y en los accesos simbólicos que estén generando para los visitantes, generando a su vez, digamos, como ciertas dinámicas políticas en ellos, ¿no? En cómo se organizan socialmente. Y pues bueno, esto ha sido hasta el momento lo que he trabajado. Estas son algunas referencias. Muchísimas gracias por el encuentro y por el espacio aquí para poder discutir todo esto. Muchísimas gracias, Azucena, bastante interesante. Gracias a todos por sus aportaciones. Continuamos con la siguiente ponencia por Alejandra Figueroa, María Sánchez y Roberto Beldaño, titulada Representaciones sociales sobre el suicidio en profesionales de la salud mental, personas con ideación suicida y población general en Oaxaca de Juárez. Hola, gracias. Solo no me han habilitado. Ah, ya. Gracias. Sí. Bueno, ya se ve, ¿verdad? Me van avisando si hay problemas de ver o de escuchar.
Comienzo, sí, ya decía en el título, es representaciones sociales sobre suicidio en profesionales de la salud mental, personas con ideación suicida y población general en Oaxaca de Juárez. Yo soy la ponente, es producto de mi tesis de maestría en salud pública. Y bueno, la doctora María Alejandra Sánchez Mandala ha sido mi directora y mi asesor ha sido el doctor Roberto Ariel Abeldaño Zúñiga. Somos de la Universidad de la Sierra Sur en Miahuatlán, Oaxaca. Entonces comienzo, ¿no? ¿Por qué el suicidio? Bueno, estos datos son como muy generalizados, ¿no? Que las cifras nos dicen que 800,000 personas anualmente mueren por suicidio. Se dice también que por cada suicidio consumado hay unos 20 intentos aproximadamente. Y bueno, el último registro que se tiene en México es de 2017, el último oficial, ¿no? Del INEGI, en el que se registraron 6,494 muertes por suicidio. Se sabe que con el contexto pandemia han aumentado. Entonces, aquí en Oaxaca, quien maneja estos datos, pues, son las instancias judiciales. Entonces, también han habido aumentos anuales de muertes por suicidio en los últimos años. Entonces entendemos que el suicidio está inscrito en un tiempo social, por lo que pues su representación, sus concepciones han cambiado a través de la historia muchísimo, ¿no? Se ha llegado a concebir como un pecado, como un delito, e incluso allá pues en la época de los griegos se llegó a concebir como algo bueno, ¿no? Porque era como incluso en los discursos del honor, pues no solo en Grecia, sino también pues los casos en Japón. Y entonces ha cambiado, ¿no? Entonces ahora queremos ver qué hay, ¿no? ¿Qué hay en Oaxaca? ¿No? Y por qué ahora, bueno, se ha delegado la prevención, la posvención y la atención del suicidio a los servicios de salud, y esto se encuentra en la agenda política en cuanto a que ha habido modificaciones en la Ley General de Salud solo en cuanto a quién se hace responsable, ¿no? ¿Y quién se hace responsable? Pues los servicios de salud. Han habido intentos de programas estatales dirigidos a su atención que han consistido en líneas de atención telefónica, sin embargo han sido intermitentes, pues no hay permanencia en estos programas, y a nivel federal tampoco hay como una claridad, ni un programa, ni una política definida en cuanto a la prevención del suicidio. Lo que pasa con la salud mental es que ahorita está muy dirigida a la prevención de adicciones, por ejemplo, ¿no? Este sexenio se ha ido hacia allá, aunque pues se busca, o sea, se han buscado hacer programas, pero asignación de recursos no hay. Pues entonces, porque sabemos que del presupuesto general en salud, el 8% se va a salud mental, y ese 8% la mayoría se va a hospitales psiquiátricos, ¿no? Entonces, es por esto que pues lo tomamos desde esta parte como justificación. Ahora, también el estigma, ¿no? El estigma en la vida cotidiana, que está muy asociado a un retraso en la búsqueda de atención y en la manifestación del deseo, ¿no? De la ideación suicida por parte de las personas que lo piensan. Y bueno, también se encuentra en la meta 3.4 de los Objetivos del Desarrollo Sostenible hacia el 2030. Estaba en la meta de las intervenciones en salud mental, que era hacia el 2020, pero no se cumplió, entonces lo extendieron a nivel mundial, ¿no? O sea, no solo en México. Entonces, pues se retoma este marco teórico de las representaciones sociales, porque justo, ¿no? Como ya nos había dicho Alejandra, nos habían dicho anteriormente, este marco pone atención en la dinámica socioafectiva, ¿no? En qué hay, qué emociones, qué sentimientos están presentes en esta conformación de este conocimiento de la vida cotidiana. Y está la dinámica también sociocognitiva, que se refiere pues más hacia la construcción del lenguaje, ¿no? Y pues claro, retomamos los elementos que componen las representaciones sociales, que es la información, el campo de representación y la actitud. Bueno, nuestro objetivo general fue
analizar las representaciones sociales sobre el suicidio y sus fuentes de representación en profesionales de la salud mental, personas con intento suicida y población en general en Oaxaca de Juárez, que es la capital del estado. Y bueno, se ha tratado de una investigación cualitativa. Retomamos el enfoque procesual de las representaciones sociales, que es un enfoque socioconstruccionista. Hicimos un muestreo por bola de nieve. Aquí hicimos entrevistas abiertas dirigidas a través de una aplicación primero de redes semánticas modificadas. Entonces así fuimos dirigiendo estas entrevistas abiertas. Entrevisté a 6 psicólogos que trabajan específicamente con casos de atención a intentos de suicidio, o sea, psicólogos clínicos, pues, 4 personas con intento suicida y 5 representantes de la población general, y aquí específicamente sí, pues que no tuvieran o no hubieran tenido nunca una ideación suicida, ¿no? Y para esto les aplicamos ahí, por ahí un instrumento antes de realizar la entrevista. Y bueno, con respecto al análisis de redes semánticas, pues hicimos pues este análisis de peso semántico dirigido hacia allá. Sin embargo, pues lo fuerte, como esto fue como para ir dirigiendo las entrevistas, está en el análisis de las entrevistas. Aquí usamos el programa TASTI, ¿no? Hicimos codificación y categorizamos con los criterios de centralidad en cuanto a repetición, densidad y concurrencias. Entonces, bueno, les presento los resultados. Esta es como la red de representación en cuanto a los psicólogos, ¿no? O sea, se ve que los objetos son los que están en azul, está familia, suicida y suicidio, y aquí iremos viendo los diferentes objetos que fueron surgiendo con los siguientes actores. Y pues las fuentes han sido experiencias, medios de comunicación, trayectoria académica, y las causas dirigidas a pues muy de representación técnica, por decirlo de alguna forma. Entonces está ansiedad, adicciones, trastorno límite de personalidad, depresión, abuso sexual, conflictos de pareja, violencia familiar, y pues el vacío ahí como relacionado con todo lo demás, ¿no? Entonces, ¿qué pasa aquí en cuanto a las actitudes relacionadas con los sentimientos? Pasa que hay una actitud, digamos, positiva de sí, o sea, sí te ayudo, todo lo que quieras, ¿no? En cuanto relacionado con la causa, ¿no? Si la causa va hacia un abuso sexual, hacia la depresión, pues la actitud es como más, pues, positiva, ¿no? Sin embargo, si la causa tiene que ver con el trastorno límite de personalidad o con las adicciones, ahí se van como más hacia la indiferencia, como una actitud negativa, e incluso se llega a manifestar un enojo, ¿no? Un enojo hacia esta persona en relación con lo que le hizo pasar a su familia, ¿no? Entonces por ahí se van construyendo esta parte con los psicólogos. Con la población general, los objetos siguen siendo suicida, suicidio, pero aparece sociedad en vez de familia. Y aquí las fuentes han sido las experiencias en relación con el suicidio, no propias, sino en relación con otras personas con las que han estado en contacto, la literatura y los medios de comunicación. Entonces aquí las causas van dirigidas un poquito más a esta parte de lo que sucede en la sociedad, ¿no? La frustración, falta de apoyo social, abuso sexual, trastornos, y el trastorno se nombra desde un poquito, pues sí, como desde este conocimiento generalizado. Sin embargo, pues a la hora de preguntar qué es un trastorno, pues no sé, ¿no? La depresión y la ansiedad. Entonces, por ahí vamos con la población general, y el desamor, ¿no? Y el desamor como producto desde los medios de comunicación, hablando específicamente de los periódicos, ¿no? De las causas que se nombran desde ese lugar. Entonces, en cuanto a la concepción del suicida, pues está esta parte de verla como víctima, como cobarde, como egoísta, pero también como alienado en este sentido de, pues, de qué pasa con la sociedad que te dirige hacia allá, ¿no? Entonces, a grandes rasgos, esto es como la parte de la población general. En cuanto a las personas con ideación suicida, pues las fuentes han sido los medios de comunicación masiva, la literatura y la experiencia.
Y pues aparecen más objetos, no solo han sido suicidio y suicida, ¿no? Que son pues ellos mismos, sino también está la familia y la atención, ¿no? O sea, como hay suficiente información, ha habido insuficiente información aquí para dirigir la atención como un objeto de representación también en esta población, bueno, en estos participantes. Y bueno, las causas pues las nombran como desesperanza, angustia, exclusión social, maltrato en la infancia y abuso sexual y escape, ¿no? Y aquí los sentimientos asociados, por un lado está la tristeza, sí, por haber pasado por la experiencia, pero también al final parece que hay como ahí un sentimiento de alegría por haber sobrevivido, ¿no? Y este sentimiento los lleva a tener como una actitud de colaboración en cuanto a con otras personas que se puedan sentir como ellos se sintieron en algún momento. Entonces, bueno, en cuanto a la comparación, sí vemos que los objetos repetidos en los tres son suicidio, suicida. Los que surgen son, bueno, en los psicólogos está la familia, personas con intento suicida, está, perdón, aquí se me cuatrapió, está con intento suicida son familia y atención, personas con población general de sociedad también. Y ahora las fuentes han sido como diferentes, ¿no? O sea, para los psicólogos sí es más relevante la trayectoria académica, y dentro de la trayectoria académica el servicio social, que es donde se enfrentan por primera vez muchas veces a un caso de un intento o una ideación suicida, ¿no? Y aquí el caso particular de Oaxaca es que las universidades, pues, en psicología se dividen, pues, en diferentes áreas, ¿no? Laboral, educativa, clínica. Sin embargo, todos van a hacer el servicio social en servicios de salud, ¿no? Lo que implica que es como una interacción clínica, y muchas veces no hay una supervisión adecuada de casos, ¿no? O sea, se van solitos con las herramientas de la escuela, sin tener como alguien más que les apoyen este tipo de casos, ¿no? Entonces, me comentaban, pues, este tipo de experiencias que ya después se busca una preparación más profunda, pero está esto, ¿no? Que es el servicio social donde se topan por primera vez con este tipo de casos. En las personas con intento suicida hay dos momentos, ¿no? Por un lado, los medios de comunicación previo al intento, y la experiencia en los servicios de salud después de haber cometido el intento. Y en la población general lo más importante han sido los medios de comunicación. Algo que comparten todos, o sea, pues por lo menos estas personas que tuve la oportunidad de entrevistar, es la experiencia de haber conocido o convivido con personas que han muerto por suicidio, ¿no? Y también presentes a veces en las historias familiares. Y estas representaciones han estado mediadas por la cercanía con aquel que cometió el intento o que murió por suicidio. Y esto se liga con la parte de, pues, las emociones ahí en la representación. En cuanto al tratamiento, los psicólogos parece que están teniendo como una visión más reducida que va solo hacia lo psicológico y lo psiquiátrico ya, ¿no? Las personas con intento suicida se van a actividades aquí igual, perdón, está como al revés, debería estar lo que estuvo en población general, bueno, se los explico. Está atención, recreación, y hay elementos de autoatención, ¿no? No solo... o sea, como en el sentido de la organización afectiva que han tenido con otras personas, en el sentido del aprendizaje, y la población general se va hacia, sí, el tratamiento psicológico, pero también las actividades recreativas y artísticas, ¿no? Entonces, ¿qué hay en la discusión? Pues esta parte, ¿no? En los psicólogos se ve mucho esta relevancia todavía del modelo médico hegemónico, a pesar de todas las discusiones que ha habido dirigidas hacia eso, ¿no? Incluso, pues, tenemos la Convención de Caracas en el 94, en la que se buscaba y se definía, ¿no? Ya no queremos como esta atención asilar, esta concepción de lo médico hegemónico, queremos irnos hacia lo comunitario, y eso fue hace más de 20 años. Sin embargo, o sea,
sigue estando en primer lugar pues el modelo médico hegemónico. Hay más que, bueno, las representaciones técnicas que son pues también representaciones sociales, o sea, las vemos más en ellos, ¿no? En cuanto a cómo se está conceptualizando a la persona que intenta morir por suicidio, como pues seguro hay un trastorno límite, ¿no? Como esta generalización y la depresión como causas, y también en cuanto a la responsabilidad y agencia, ¿no? Hay también ambivalencia que se le da a la familia, y claro, muchas de sus concepciones, definiciones, vienen de este manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales, que es el DSM-5, y hay una ambivalencia, y aquí pues o sea, como me identifiqué un poquito con el caso de los aymaras que nos mencionaban, porque hay una ambivalencia en ver al suicida como enfermo, como el otro, ¿no? O sea, como en esta línea de lo subhumano que por ahí nos señalan a veces, pero también como persona, ¿no? Y eso es algo que está pues bien frecuente en el discurso. Bueno, es que sí son enfermos, pero también son personas, o sea, como esta ambivalencia muy presente ahí. Ahora, en las personas con intento suicida, pues se ve presente este modelo de autoatención como que se retoma, pues retoman conocimientos provenientes del modelo médico hegemónico, a veces de prácticas tradicionales, y lo organizan a nivel pues de autoatención y con sus afectos, ¿no? Que esto es como lo que tiene en particular el modelo de autoatención, que nos estamos organizando con la familia para atender, prevenir algún asunto de salud. Y tienen la vivencia del estigma en los servicios de salud. Entonces, también, ¿qué pasa con ellos? Que hay una apropiación del mito científico, es decir, manejan ciertos términos provenientes de psiquiatría, psicología, y eso permite esta rehabilitación del conocimiento corriente, ¿no? En el sentido de que pueden transformar todo eso que viene de este mundo de lo científico a palabras que pueden usar en lo cotidiano, ¿no? Y compartir desde su experiencia también. Y bueno, aquí hay presencia, ¿no? En sus historias de causas de suicidio egoísta, altruista y anómico, que vienen pues de la teoría clásica de Durkheim. Y bueno, en cuanto a la población general, el discurso se fue más hacia que han sido, o sea, que la ideación suicida, las muertes por suicidio, perdón, son producto de aspiraciones y mandatos provenientes del sistema capitalista, lo que coincide con las reflexiones de Carbonell acerca de hablar del suicidio condicionado al tiempo social en el sentido económico, y pues relacionado también con los ciclos políticos que se van viviendo. Y aquí hay una noción de autocuidado, de autocuidado en lo cotidiano, de autocuidado que se va más hacia lo que se busca o los que se menciona desde la salud mental colectiva, que es un autocuidado dirigido a la identidad, que es un autocuidado dirigido al desarrollo, ¿no? Que no viene como o sea, como de ese lado lo nombra las personas que entrevisté, y desde ese lado se nombra desde la salud colectiva, y no desde un lado como más de la hegemonía de la salud pública, ¿no? Que el autocuidado se nombra siempre en relación con salud de enfermedad. Entonces, pues a grandes rasgos esto es lo que pues pensé en presentarles dado el tiempo, pero pues esto, gracias. Muchas gracias, Alejandra. Bueno, no sé si se encuentre ya Hilaria Victoria para su presentación. En caso de que no sea así, podamos pasar a la ronda de preguntas. Bueno, al parecer no se encuentra presente, entonces empezamos, si quieren, con la ronda de preguntas directamente para Roberto. No sé si alguien tiene alguna pregunta que quiera hacer.
Sí, dime. Si alguien quiere abrir su micrófono o escribir directamente en el chat, adelante. Adelante, Susana. Hola, sí, Roberto, la verdad es que me parece bien interesante cómo se está explorando, si se escucha, ¿no? Como toda la creación de discurso en propaganda y que creo que para allá se están dirigiendo también, digo, aquí en el caso de México tenemos como los mismos detonantes, ¿no? Desde una parte emocional. Mi pregunta es muy operativa, casi, ¿no? Ustedes con el análisis que están haciendo y veo que es un análisis que se está haciendo, digamos, no solamente desde un frente, ¿no? Entiendo que más allá de una parte académica también hay una parte de medios, ¿no? ¿Realmente se ha encaminado algún esfuerzo como a poder hacer un contrapeso? No sé si la palabra es contrapeso, ¿no? O algún tipo de estrategia que no se base en esta parte tan, pues no sé si llamarle hueca, ¿no? O sea, yo ocupo un estandarte como libertad, que es totalmente flexible, que es totalmente anulador de otro tipo de discursos. ¿Qué pasa con los contrapesos, no? ¿Qué queda para los otros bloques que quizá también están en una disputa del poder político, ¿no? De la parte de administración. Me lo pregunto, de hecho yo también aquí en México, ¿no? O sea, ¿qué se puede considerar en una estrategia? Supongo que la palabra o el término no es revertir, o sea, porque al final eso va a seguir caminando, pero sí como para generar un terreno de encuentro en contraparte a este tipo de propaganda que es lo que va a ocurrir, o sea, que está ocurriendo ahora ya en España, bueno, ocurrió, ¿no? Y aquí en México yo lo vi, lo seguiré viendo seguramente. Es A también ver, detonar emociones, sí. pero hacia otro polo es hablar de información, o sea, vale la pena que hablemos de información real, que hablemos de otro tipo de contenidos, que han encontrado, si es que han encontrado algo con respecto a eso. Me dio mucha curiosidad pensar en eso cuando A estabas. ver, sí. La pregunta que haces es muy interesante. Yo creo, Azucena, que estamos en un cambio que no, precisamente lo que queríamos evitar era un discurso de la propaganda. Yo creo que no, lo que ha ocurrido y lo que está demostrando Ayuso, que hay un trasfondo que va mucho más allá de la propaganda. Me parece que utilizar la palabra propaganda en política, o esto que hay que hacer pedagogía, hay que informar, es tratar a los electores como imbéciles. Pareciera que todo el discurso político está en que si haces buena o mala campaña, ¿no? Si haces una buena o mala publicidad. Indudablemente, en estas elecciones, la campaña más interesante, no porque estuviéramos nosotros ahí, fue la de Más Madrid. Fue una campaña que sacamos más votos que los socialistas, aunque al final no sirvió, pero fue una campaña muy centrada en los problemas cotidianos y en un partido municipalista. Pero el discurso, o sea, lo que nos interesa de las elecciones es como síntoma de un cambio mucho más profundo que va más allá de la propaganda. Y creo que los analistas nos equivocamos cuando tratamos esto como un problema de propaganda. Yo creo que en el fondo hay estas hipótesis que planteábamos, ¿no? O sea, creo que hay un cambio profundo en el modo de ver el mundo, donde estamos anteponiendo el deseo a cualquier otro tipo de racionalidad, un aumento del conflicto en el sentido de Carl Schmitt, ¿no? Ellos y los enemigos en el partido de hooligan, de partidos de fútbol, y en tercer lugar, este empoderamiento de las élites, o sea, unas élites que cada vez están más desinhibidas, cada vez más exhiben el dinero sin ninguna preocupación, son capaces, como por ejemplo dijo hace unos días el presidente del Partido Popular, que hay que desindicalizar la sociedad porque evitando los sindicatos, pues las empresas les iría mucho mejor. O sea, unos discursos propios de unos lenguajes que no se veían e impensable dentro del mundo ilustrado que se están proclamando sin que tenga esto mayor trascendencia, ¿no? Hasta el punto de que... Entonces, creo que no es un problema de propaganda, sino que de un fondo
lo que pasó con Ayuso es que ella entendió muy bien este cambio. Y creo que las derechas como Trump, Vox, en Bolsonaro, han entendido bien esto, ¿no? Después han fracasado porque no gobiernan. O sea, tú con estos discursos después no puedes gobernar, pero sí puedes acceder al poder. Mientras no accedas al poder no hay manera de cambiar, ¿no? Entonces, no sé si te he contestado. ¿Cuál es la contraparte o cuál es lo que estamos viendo? Es que yo creo que aquí hay unas escalas de intervención. Y a escala a la que nosotros, el partido que participamos en las elecciones es un partido que es local y regional, no tiene una proyección nacional. Creo que eso está funcionando bien. Pero no veo yo un lenguaje de contrapartida. Hay que inventarse, ¿no? Yo creo que ahí estamos pensando mal en pensar que los problemas actuales se van a resolver con las lecturas clásicas de propaganda, izquierda, derecha, lucha de clases, etc. El fenómeno ahora es muchísimo más complejo. Por ejemplo, Remedios Zafra acaba de sacar un libro muy interesante donde plantea esta autoexplotación que tenemos del trabajo, ¿no? Considerando que somos libres para elegir nuestro trabajo y nuestra dedicación, en realidad nos están explotando, ¿no? Y esto en el COVID se ha visto perfectamente, ¿no? Entonces, creo que estamos en una época de manifestación, de transformaciones profundas. No tiene sentido que un partido como Ayuso, que gobierna, que es el partido de la empresa, de los bancos y los demás, grite libertad. ¿Contra quién? ¿Y cómo puede ser que amigos míos, que son académicos, gente culta, racional, que trabajan con metodología científica, le hayan votado? O sea, este es el problema de fondo. Y ese no es un problema de publicidad, porque esta gente no es estúpida, ¿no? No sé si te he contestado, Azucena. Sí, gracias. Sí, entiendo un poco o no entendí, no sé. Es un poco pensar en el proyecto político también acompañado como de su incidencia pedagógica, ¿no? O sea, como de toda la dimensión quizá posible en esas escalas que dices, ¿no? Pero yo desligaría, o sea, yo diría, es curioso que vuelvo atrás, ¿no? Que estos tres lemas ilustrados nacieron a fines del siglo XVIII, cuando se han dado uno de los grandes momentos de desigualdad en la historia y de autoritarismo y de un control del absolutismo, ¿no? Hoy en día estamos en un proceso muy parecido. En ese momento teníamos una revolución industrial incipiente y una crisis tensa social, como la estamos viviendo hoy en día, con el crecimiento de las desigualdades, por ejemplo, como lo que se ha producido el estallido social de los chalecos amarillos en Francia o en Chile, ¿no? En noviembre del XIX, el país que tenía los mejores indicadores, y por otro, un desprestigio o un no saber cómo responder de todas las instituciones. No hay ningún país en que se crean los partidos políticos, que se crean la política, que se crean las justicias, las leyes. Los propios universitarios criticamos el sistema centrado todavía en unas estructuras del siglo XIX, con áreas de conocimiento y con profesiones que no se corresponden con la realidad, etc. Y estamos en un momento que eso hay que transformar. Y estas transformaciones implican estos cambios de fondo que necesariamente hay que construir nuevos imaginarios, pero que no sabemos cómo son y estamos en una etapa de construcción. Lo que sí estamos anclados en el pasado en la forma de analizar los problemas. Eso sí que estoy convencido. Y mucho más en la academia que en otros lados, ¿no? Tenemos un peso de los grandes autores de tal y cual que nos están impidiendo ver. O sea, la pregunta que yo hacía es ¿por qué gente de los barrios populares de Madrid, que siempre han sido socialistas, comunistas, socialdemócratas, han votado a la derecha más reaccionaria? ¿Por qué Trump saca la mitad de los votos, ¿no? O sea, en Francia, ¿no? ¿Cómo es posible que Le Pen no gane porque no gana en las ciudades, pero gane en la mitad del país? ¿Qué pasa, no? Y no, es muy simple creer que esto es un problema de propaganda, no sé, no me atrevo. Y de cambio de discurso político, por supuesto. Y hay que
organizarnos de otra manera, como hay que organizar la ciudad de otra manera y hay que organizar la universidad de otra manera. Internet ha producido una transformación tan brutal en todo, que es imposible creer que podamos mantener estructuras anteriores. No sé, esa es mi manera. Se silenció el micrófono. No sé si ya con ruido con su idea. Sí, pero había terminado, que era mi manera de ver, y sobre eso estamos trabajando, ¿no? Okay. Bueno, no sé si alguien más tenga alguna duda respecto al proyecto o a la presentación. Si no, damos paso a las preguntas para la doctora María Lili de su ponencia. Si alguien tiene alguna duda, adelante. Yo no es una duda, pero, o sea, creo que este caso que nos presenta de los aymaras, o sea, es algo que se repite, ¿no? Aquí en Oaxaca, que somos muchísimos grupos indígenas, ¿no? 570 municipios repartidos en bastantes grupos indígenas, y esta manera en la que uno busca conservarse, ¿no? Y esta manera en la que pues la otredad, ¿no? O sea, como me identifico en cuanto a eso, yo aunque yo no hablo mije, ¿no? Toda mi ascendencia viene de allá, ¿no? Y aparte a nosotros nos conectan con los aymaras, ¿no? En cuanto al origen de cómo se dio la migración, esa es como una explicación. Y pues nada, eso, nada más como la identificación que hay en puntos geográficos bien diferentes, ¿no? Y este sincretismo y esta forma en la que uno se ha cambiado y se ha adaptado. Gracias, me gustó mucho el rumbo del trabajo. Yo quisiera también agregar, perdón, al trabajo de la doctora. Me parece muy interesante la exploración que están haciendo. Que te interrumpa, había levantado la mano primero José, y si quieres después te damos la palabra. No te preocupes. Adelante, José. Hola, buenas tardes desde Santiago de Chile. Para Marilí Maric, muy interesante su trabajo en el sentido de esta importancia de la historia en esta etapa de la vida de la comunidad aymara. En Chile tenemos comunidad aymara en el norte, es una comunidad pequeña, es la segunda en todo caso después del pueblo mapuche. Lo que quería preguntarle era en relación a lo que significan los procesos constituyentes. En Bolivia hubo un proceso constituyente bastante largo y con bastante incidente, por lo que se ha sabido acá en Chile a partir de algunas personas que participaron y nos ha estado comentando, porque como se sabrá, en Chile estamos en este momento en medio de un proceso constituyente y que fue fruto de una tremenda movilización social popular el año 2019, en la cual uno de los temas que se levantaron fue la reivindicación de lo llamado plurinacional, en el sentido de reivindicar a los pueblos llamados originarios en Chile, y uno de ellos el pueblo aymara. Entonces, lo que quería preguntarle es lo siguiente: en el caso de Chile, este tema de lo plurinacional, que va a ser una temática que va a discutir esta convención constitucional, el comportamiento de los representantes aymaras que fueron electos por los propios aymaras, aunque en un porcentaje pequeño de su población total, no ha parecido tan nítido, por ejemplo, alguna reivindicación a futuro, sino que más distintiva en el texto constitucional, más allá de lo que pueda significar esto de lo plurinacional. Y sí ha aparecido el tema con mucha fuerza de condenar lo que se denomina el genocidio histórico de los pueblos originarios a partir de la conquista, de los 500 años.
y ha logrado un pronunciamiento formal, mayoritario de la Convención Constitucional en relación a todos los pueblos originarios, en relación a la condena del genocidio. Entonces quería preguntarle un poco cómo desde en el caso de Bolivia y vinculado con su trabajo, si le parece que en esta reconfiguración de la memoria aparece una lectura diferente respecto de cómo interpretarla y si hay alguna consonancia con el caso de lo que está ocurriendo en Chile. Ah, perdón, y además en el caso de Perú, que también parece que se quiere extender este trabajo, me parece recordar que el nuevo presidente Luis Castillo ha hablado de iniciar un proceso constituyente también, donde quizás también aparezca este tema de la reconfiguración de la historia, de la memoria, en relación a cómo están estructurándose esta, digamos, revisión, no sé si llamarlo así, de la configuración de las representaciones sociales que los propios pueblos originarios, en particular la Aymara, tienen respecto de la historia a propósito de los procesos constituyentes. ¿Son una oportunidad? ¿Son una dificultad? ¿Cómo lo ve ella? Gracias. A ver, en el caso chileno, que algo conozco, digamos, por la cercanía y por la familia que uno comparte entre un lado y otro, la situación de los mapuches, que son los que están, digamos, originando, o sea, moviendo todo este movimiento, porque es el grupo más grande que tiene indígena Chile, viene sufriendo actualmente la problemática del genocidio. O sea, los problemas que tienen en el sur de Chile son actuales, son hoy, ¿va? Entonces es algo que está en la memoria reciente de las poblaciones. En el caso boliviano no. En el caso boliviano data de mucho tiempo atrás. En el caso chileno no, es actual, reciente. Entonces, se está, o sea, pudo usar la palabra aprovechar porque a mí me suena que es aprovechar ese sentimiento de malestar que tiene la población mapuche para enfocar, digamos, la constitución hacia ese lado. Habría que preguntar a la mayoría de la población mapuche realmente cuáles son sus verdaderas representaciones, cómo percibe el mundo, qué es lo que quiere ver el mundo, que es algo no estoy viendo se esté haciendo en Chile. En Chile se está jugando más un rol político de movilizar a esos grupos para crear una nueva constitución con ciertos objetivos determinados. Y a la larga eso no va a cambiar mucho, digamos, porque las poblaciones mapuches van a seguir insistiendo en pertenecer y en ser parte de la sociedad chilena, que a diferencia de Bolivia han estado completamente aisladas de lo que es el movimiento, lo que es la República Chilena. No sé si respondo a tu pregunta o no. Sí, gracias, Marily. Gracias. Ahora sí, adelante, Susana. No, disculpa la interrupción en ese momento. Realmente era la observación. No sé si es parte de la propia investigación o fue una coincidencia los ejemplos que hoy se vieron de representaciones en lo visual. Digo, es un poco mi interés y por lo mismo me llama mucho la atención que justo, e incluso vinculado con alguien que estaba preguntando ahora en el chat sobre cómo se van transformando estos imaginarios, ¿no? La fuerza de lo visual, de las representaciones visuales, las imágenes que nos mostró la doctora, donde precisamente se hace uso de algo pues sí, tan fuerte visualmente como la indumentaria, por ejemplo, ¿no? Que tiene un peso simbólico en todo lo que tiene que ver con medios, ¿no? Las fotos que mostró, no sé si son parte del trabajo, fue una coincidencia hoy, el estudio de las representaciones visuales, cómo van cambiando estos discursos que al final generan, pues sí, una construcción política por parte de grupos que están en disputa del poder, ¿no? Me parecía algo interesantísimo, que no sé si fue una coincidencia, pero justo un ejemplo, ¿no? De cómo se transforman estos imaginarios. Yo creo que más que una coincidencia son los resultados de investigaciones, digamos, o sea, vamos por el mismo camino porque algo de verdad debe estar en todo esto. La iconografía es un tema bien interesante, es un método para analizar representaciones que nos están mostrando, digamos, cómo se van moviendo las poblaciones y cómo van construyendo su historia. Y en el caso chileno, yo la verdad no conozco nada de la representación, de la iconografía mapuche, las tienen absolutamente en silencio, nadie las visibiliza. Esperamos que ahora con la nueva constitución empiecen a visibilizarse lo que es verdaderamente las sociedades mapuches. Y los trabajos sobre aymaras que tienen en el norte de Chile, que digamos he tenido alguna posibilidad de leerlos, ha sido después de la Guerra del Pacífico
y de la Confederación, de la guerra entre la Confederación Perú-Boliviana, lo que se ha tratado es de chilenizar las poblaciones, o sea, todo aquello que era manifestación de los pueblos originarios en Chile, se los ha vedado, se los ha prohibido, ¿va? Entonces se ha obligado a las poblaciones a callarse y en el sur los han metido a reductos donde prácticamente mi papá, que era chileno justamente, señalaba que era una cosa así como verlos en el zoológico, nadie podía ni acercarse a ellos, o sea, no existían del todo. Entonces, las lógicas de los países han sido distintas después de la independencia. En Bolivia siempre ha habido, digamos, porque tenemos una población grande, siempre ha habido un reconocerlos, aunque no haya sido considerado nosotros, pero existían. En Chile ha sido un ocultarlos completamente. Y digamos, tengo una anécdota así, para contar que me llamó la atención, porque Chile siempre es visto como un país de gente blanca, digamos, europea, y he ido a dar una conferencia a la Universidad de Tarapacá, y había justamente la entrega de algún premio, una cosa así, llegaron las autoridades de Santiago, y bueno, estaban las autoridades en la primera fila, las autoridades de la universidad en la segunda, y estábamos, digamos, un grupo de gente invitada en la tercera fila. Para adelante yo veía todos europeos. Me daba la vuelta para atrás y veía absolutamente una población diferente, físicamente diferente. Entonces le pregunto a la decana de la universidad, le digo, ¿y por qué es eso, no? O sea, porque ahí atrás es de otro color y aquí adelante es de otro color. Y me ha dicho, cállate, cállate, me vas a meter en conflictos. Entonces, ahí te está demostrando que realmente hay ciertas cosas que en Chile no se dice, no se reconoce. Y eso es uno de los problemas, digamos, que existe y que va a tener que solucionarlo la nueva constitución. Y en México no, México tiene mucha similitud a Bolivia, digamos, en México se reconoce y se valoriza la cultura indígena. También entra en sus prácticas perversas de pronto esos reconocimientos, ¿no? Pero bueno, creo que es parte de lo mismo, de cómo se están formando estos discursos. Ahora tenemos el caso de la glorieta de Colón, que igual habrán escuchado y que se está poniendo a otra mujer indígena y se está discutiendo hasta qué punto esto se representa o se cumple con una representación desde el Estado, pero no opera realmente en el campo político, ¿no? O sea, no opera en programas, no opera en asistencia. Un poco lo que dice Alejandra, ¿no? De se reconocen ciertas cosas, pero no se atienden, ¿no? Se trata de usar ciertos símbolos para decir estamos con, pero en el fondo no están tratando de mantener exactamente lo mismo. O sea, el hecho de cambiarme una estatua por otra estatua no va a ser al cambio de la sociedad en sí, ni va a afectar a la representación social de la población, pero se necesita una parafernalia sobre si se cortó la cabeza a la estatua de Colón aquí en La Paz, o sea, si es importante o no es importante, o sea, pueden sacarla la estatua completa si quieren, eso no va a cambiar absolutamente nada. Perfecto. Muchas gracias. Aquí Alejandra Calle, no sé si la pregunta iba dirigida para usted, doctora. Pregunta, ¿cómo se podrían cambiar las representaciones sociales mediante el descubrimiento de cambios o ajustes en la historia? Bueno, la historia es el contexto, ¿no? Y lo decía ayer Denise Delette en su conferencia, el contexto es parte integrante en la formación de representaciones sociales. O sea, de acuerdo al tipo de contexto que es en el cual el sujeto esté presente, obviamente va a ir modificando la construcción social. Si yo tengo un gobierno que los incluye, digamos como ha sido el gobierno del MNR, que ha tratado de incluirlos, así los primeros esbozos, digamos, para incluirlos, y eso es de 1953, o el gobierno de Evo Morales que los ha incluido abiertamente, es una forma, digamos, de cambiar y de modificar las estructuras sociales. Ese es el contexto que se va modificando. Pero en el fondo la estructura social es un proceso, o la representación social es un proceso histórico que viene dado a través del tiempo y de las luchas para sobrevivir que tienen esas poblaciones. Muchas gracias. Si ya no hay otra pregunta para la doctora María, pasamos con Azucena. Aquí en el chat pregunta Galia Dominique. Su pregunta es, ¿cómo se construye la empatía en la puesta en marcha de la experiencia de la obra de arte entre el sí mismo y el otro? Y la siguiente pregunta es, ¿cuál es el juego de la potencia micropolítica?
Yo algo que quisiera compartir es que, por ejemplo, justo en los estudios que se hacen de recepción de la literatura, ¿no? De la lectura estética de la literatura en sí, se reconocen de pronto dos categorías, ¿no? Los textos informativos y los textos literarios, ¿no? Aquellos que encontramos más con una intención poética. Y en el primero se cumple por parte del lector un pensamiento formal, es decir, como un tipo de pensamiento que dice, ah, bueno, esto sirve para fines informativos, voy a aprenderlo, voy a ocupar. Y el segundo tiene que ver con un bagaje experiencial, ¿no? O sea, es decir, me voy a ensoñar, por hablar de alguna forma, en lo que aquí se está describiendo, que quizá pertenece a la ficción, ¿no? En ese sentido, yo creo que cuando se pone en marcha la visita a una obra de arte, la obra como tal, más allá del discurso del artista, representa algo documental, ¿no? O sea, tiene un fin documental. Yo, no sé, voy a poner el ejemplo de Manuel Felgueres, que estaba en el MOAC, ¿no? Y que se hizo esta exposición, o Migración, que también estuvo ahí, mejor el de Migración, ¿no? Migración también estaba expuesto en el MOAC por parte de Rubén Ortiz. Entonces, yo puedo ocupar ciertos materiales para hacer mi discurso, y eso lo que va a hacer es activar la experiencia y el bagaje del otro. Entonces, ahí es donde el otro pone en marcha, digamos, esa empatía a partir de su propia experiencia y sus propios sentidos. Regreso al caso de Felgueres, ¿no? Hay una exposición, un mural, perdón, que inspirado o sea, se hizo para un balneario, entonces está inspirado en el mar. Y cuando las personas invidentes hablaban de qué se imaginaban y cómo lo relacionaban, quienes habían tenido el sentido de la vista y después lo habían perdido, ¿no? Sí empezaron a hablar de experiencias de ello. Claro, me acuerdo que el balneario era así, la gente y este tipo de ambiente y tal, ¿no? Quien no decía, bueno, yo me puedo imaginar colores claros, ¿no? O sea, cada quien hace uso de que yo sí diría es un bagaje experiencial, ¿no? Lo que tú has tenido, y es ahí donde se activa la empatía, ¿no? ¿Con qué voy a conectar? Con aquello que yo estoy viendo como un resultado material, que es la obra de arte en su valor documental, ¿no? Y ahí es donde entra esta parte que yo pienso que sirve para la creación de horizontes. O sea, y en ese sentido se vuelve esta activación micropolítica, ¿no? Es decir, si yo puedo hablar voy a decirlo a lo mejor muy simplistamente, ¿no? De la migración y sus complicaciones, y lo estoy exponiendo a partir de fotografías o de cierta obra que me habla el artista, no es lo mismo que yo esté leyendo un artículo, no es lo mismo que yo esté viendo las noticias, quizás cierta imagen, que a que me estén hablando desde el discurso emocional y su constancia material, ¿no? Que es lo que representa en sí la obra de arte. Entonces, ahí es donde yo creo que se está activando este juego en lo micro hacia lo macro, que es la utopía, o sea, la organización de la utopía, hacia dónde podemos dirigir esto, ¿no? Hacia la creatividad, hacia la justicia, ¿no? Que es algo quizá tan tocado. No sé si le respondía a Galia, pero es el proceso que yo encuentro, digamos, en este sentido. Gracias. Genial, gracias. No sé si Galia quiera decir algo más. No, gracias, que le escribo a Azucena para otros intercambios. Muchas gracias, Galia, con todo gusto. Y otra pregunta más por parte de Erika. Erika pregunta, ¿hasta qué punto la libertad de expresión de cada artista podría influir en la difusión y transmisión de empatía a través de su arte en los usuarios? Eso es bien interesante en cuanto a cuál es la postura del artista, ¿no? Tenemos que con el arte contemporáneo se han roto, pues sí, el arte está en constante ruptura de paradigmas, y realmente desde el siglo pasado se da mucho más la intención de que el artista dialogue directamente con aquellos que ya de hecho no se consideran muchas veces receptores, sino participantes de la obra misma, ¿no? Tenemos el concepto de obra inacabada. Entonces, esta persona que visita al final se vuelve un participante más, ¿no? Un caso quizá como el de Lozano Hemer, ¿no? El de los rostros de Ayotzinapa, donde te salía, digamos, a partir de un software con reconocimiento facial, quién quizá era el más parecido a ti, y entonces generaba como un vínculo. Si bien el museo está jugando la legitimación, y en el caso de México todavía nos encontramos con discursos, pues sí, bastante conservadores todavía en su parte educativa, más que de detonar los procesos políticos, todavía son de adoctrinamiento. O sea, yo sigo pensando que los discursos de los museos de arte en México, en la mayor parte de los casos, tienen una función evangelizadora hacia el arte, ¿no? Esto se debe apreciar, esto se debe valorar, esto no se debe cuestionar.
el artista es el que muchas veces ha roto esto. Entonces, el artista muchas veces, a partir de irrupciones que se dan en el espacio público, ¿no? Con otro tipo de dinámicas, es el que tiene justo esta posibilidad, si puede escapar de los dispositivos mediadores, ¿no? O sea, porque al final un artista también necesita entrar a un circuito y legitimarse. Entonces, ¿qué hago yo si no estoy en el museo? ¿Qué tanta validez tiene lo que yo hago en la calle, no? Pues tendría que ser quizá Banksy, ¿no? Para poder tener como tal impacto y no depender quizá tanto de una galería, aunque en el fondo sí entran a esos circuitos, ¿no? ¿Hasta qué punto juego, no? Como con este representante, por decirle de alguna forma, ¿no? A tener que entrar a su juego, o hasta qué punto yo puedo entablar un diálogo directamente con quien me va a ver, ¿no? Quien me va a visitar o quien está recibiendo mi obra. Entonces, creo que en ese sentido, sí, digo, en un caso quizá como el de México y en varios países, los artistas han logrado realmente estos diálogos directos, ¿no? Le han dado un guiño y han dado un giro muchas veces a las instituciones, en el mejor de los casos, y es donde entonces logran conectar con aquellos receptores a partir de lo que ellos quieren detonar como procesos de empatía, ¿no? En un sentido más complejo, incluso se han organizado colectivamente. Y tenemos ahí colectivos, colectivas, ¿no? Que están haciendo realmente ciertas intervenciones y que están activando otros procesos, escapando, me atrevería a decir, un poco de los dispositivos tradicionales, ¿no? Como lo puede ser el festival, el museo, la galería. Creo que hay mucha libertad en este momento. La verdad es que creo que en México es un lugar donde se está dando estos diálogos, ¿no? Ya más bien depende de la ciudad donde se encuentren inscritos, ¿no? Y donde realmente estén poniendo en marcha esto. Sí, le respondí a Erika, pero bueno, creo que es eso, ¿no? Y si no se logra completamente desde el artista, algo que yo aprecio mucho es la mediación del museo, o sea, la parte pedagógica del museo. A veces el curador no tiene que ver con la parte pedagógica, pero al departamento de pedagogía sí le interesa generar activaciones de empatía, y entonces está la visita mediada, perdón, ¿no? Se generan otro tipo de iniciativas, digamos, que no son precisamente desde el artista, pero que también funcionan. Muchas gracias, Azucena. Si ya no hay más preguntas, pasamos con Alejandra por sus ponencias. Si alguien tiene algún comentario o duda que le quiera hacer, adelante. A ver, a mí me interesaba mucho el trabajo de Alejandra porque la problemática de salud mental es algo que, por lo menos aquí en Bolivia, no se la toma en cuenta. Recién se la ha visibilizado a través de la pandemia, digamos, y de las causas que se ha suscitado después del confinamiento que hemos tenido de tanto tiempo. Yo quisiera saber cómo podemos utilizar estos resultados para generar políticas públicas en un país, para concientizar a las autoridades y que empiecen a preocuparse de esta terrible temática tan olvidada como es la salud mental. Si han previsto algo de utilizar su trabajo, que me parece muy interesante. Sí, claro. Bueno, en el caso de México, o sea, aquí lo que han habido han sido foros, ¿no? Foros de discusión de usuarios, foros de discusión o sea, se mete usuarios de servicios de salud, abogados, psicólogos, psiquiatras, ¿no? Y en este sentido viene la organización, ¿no? De qué hacemos con eso a nivel de lo colectivo, aunque, o sea, para llegar a formular una política pública como tal, pues necesitamos tener muchísimo poder, ¿no? O sea, como mucha incidencia de irnos hacia allá. Entonces, lo que se ha hecho a nivel de México es organizarse entre usuarios, ¿no? Muchas veces las mismas familias, o sea, hay organizaciones de familias y de usuarios de servicios de salud que se van hacia organizar este tipo de foros. O sea, antes de la pandemia eran frecuentes estas reuniones hacia dirigirnos justo hacia crear esa política, e instituciones académicas, ¿no? También UAM, UNAM le estaban entrando. Sin embargo, pues la pandemia parece que vino como a regar a todos otra vez. A nivel Latinoamérica hay una organización o sí, o sea, como una comunicación importante,
pero con el movimiento de estudios locos, ¿no? Que es como con los que yo me he ligado, que justo tratan como de reivindicar la palabra locura, reivindicar muchas cosas, muchos conocimientos que se tienen desde ser usuarios de servicios de salud mental, ¿no? A nivel Latinoamérica. Entonces, ahí hay una organización que viene pues desde México hasta Argentina, o sea, todo el cono sur y pues nosotros, ¿no? Los agregados. Pero hay como este tipo de foros, este tipo de mesas de discusiones y que también buscan un poquito salirse del academicismo, ¿no? O sea, como organizarse desde justo estas representaciones sociales, desde estos conocimientos que tienen otras personas, no siempre desde este punto de vista muy, muy académico. Entonces, esas son como dos formas de organizarse y claro, o sea, para mí lo que nos hablaba Azucena de los procesos micropolíticos como de lo micro a lo macro, a mí me parece como súper importante, ¿no? O sea, que esa es una forma de la que nosotras podemos tener efectivamente cierto poder de organización en lo cotidiano y en lo colectivo. Entonces, claro, o sea, a mí este tema de suicidio, este tema de los psicólogos me toca en lo personal y entonces yo personalmente pues me he estado organizando, ¿no? Ahí con una colectiva en particular de aquí de Oaxaca, pero creo que es eso, o sea, como activar también estos procesos micropolíticos que luego nos lleven a eso macro. Muchas gracias. Ok, aquí tenemos otra pregunta de Reniers. Dice, hay algunos trabajos sobre el suicidio en la península de Yucatán vinculados a cuestiones históricas. En las culturas prehispánicas se tenía la idea de tener todo o nada y esta representación de la vida se sigue teniendo en algunas poblaciones jóvenes. Si en su investigación, la pregunta es si en su investigación ha encontrado alguna relación con vínculos culturales históricos. Ajá, sí, conozco, sí, revisé justo todo lo que se ha hecho y conozco como los estudios que se han hecho en Yucatán con respecto al cuerpo, ¿no? Al cuerpo vinculado con cierta, con la muerte por el suicidio y con explicaciones muy hacia, o sea, lo demoníaco, lo religioso y el sincretismo que hay ahí. Pero, no, o sea, culturales históricos en cuanto a lo prehispánico, no, o sea, justo por eso se analizaron las fuentes, se trató de que fuera todo como lo más inductivo posible, ¿no? O sea, sin meter yo tanto mi cuchara. Y en ese sentido, este vínculo cultural histórico prehispánico, ¿no? Porque justo, o sea, la fuente de la que se está partiendo más en población general, por ejemplo, y en personas con intentos suicidas son los medios de comunicación, ¿no? Y los medios de comunicación manejan un discurso distinto, o sea, como en el sentido de muy hacia, no sé, por ejemplo, series que me mencionabas, mucho era esta parte del por 13 razones, que es como una producción ahí de Netflix, o sea, y eso es como lo que se está retomando, ¿no? Como fuente de información, no estos conocimientos prehispánicos, ¿no? Esto no. Quizá en algunos psicólogos que están, uno en específico, ¿no? Que está como conectado con las terapias narrativas, él sí retoma algunas representaciones provenientes de la cultura zapoteca, ¿no? Pero no, o sea, fue la única persona que me habló de esto. En el resto de las personas, de los psicólogos, que casi todos se iban hacia una postura cognitivo-conductual, no aparecía. Entonces, no, o sea, aunque haya ahí sí, una presencia en el discurso, pues por el análisis, por el peso de codificaciones, o sea, por todo el proceso metodológico no resulta tan relevante, pues. Entonces, así hay. Uh-huh. Pues muchas gracias por las preguntas y sobre todo a las y los ponentes. Fueron unas presentaciones bastante interesantes y creo que
lo importante es que se pueden relacionar, ¿no? O sea, pues sobre todo queda agradecerles a todos los que estuvieron presentes y pues no queda más que invitarlos a la ponencia magistral de Manuel Antonio Baeza. Muchas gracias. Gracias. A ustedes.